¿Te imaginas enamorarte dentro de los muros del Vaticano? No, no es una fantasía. Es mi historia. Una historia tan real como los mármoles fríos de la basílica. Tan intensa como un atardecer romano visto desde el domo de San Pedro. Nunca creí que el amor me encontraría allí, entre rezos, archivos polvorientos y reglas más rígidas que las columnas del Panteón. Yo era solo una joven archivista ambiciosa, buscando estabilidad. Conocimiento, quizá un poco de paz interior, pero el destino tenía otros planes. Y esos planes usaban sotana. Lo vi por primera vez entre estantes altos. Una figura elegante, distraída, como si estuviera buscando algo más que un libro. Él era el padre Antonio. Sí. Cambié su nombre. No soy tan ingenua como para dar detalles reales. Pero puedo decirte esto, su sonrisa era como luz filtrándose por vitrales antiguos. Su voz, una melodía que rompía mi silencio interior. Nos cruzamos por accidente. Yo cargaba un tomo pesado del siglo XVII. Él. Una carpeta cualquiera. Nuestros ojos se encontraron por menos de 3 segundos. Pero bastó para que el aire cambiara, como si el Vaticano hubiese dejado de respirar. Solo un instante. ¿Estás bien?, me preguntó cuando casi dejó caer el libro. Sí. Solo. El polvo mentí. Mientras mis mejillas ardían, él sonrió. Y yo sentí que mi alma entera retrocedía una década a cuando creía que las novelas románticas eran pura ficción. A partir de ese día, mi rutina cambió. Cada paso por los pasillos, cada visita al archivo. Era una excusa disfrazada. Quería verlo de nuevo. Quería que el destino, o Dios, o quien fuera, repitiera ese momento. ¿Era un pecado? Probablemente. Pero lo que sentía era tan puro, tan cálido, que ni las estatuas de mármol parecían juzgarme. Al contrario, parecían entender. Y así empezó todo. Con una mirada, con un libro, con un polvo que no era de tentación, sino de archivo, y un corazón que, sin saberlo, ya había elegido desobedecer. Mi cerebro gritaba: peligro, sacrilegio, aléjate, es una trampa. Pero mi corazón... mi corazón era un bufón en plena fiesta. ¡Qué delicia! Dale. Sin miedo. Vivía una guerra interna, una batalla más intensa que cualquier concilio ecuménico. Pero en vez de debatir la divinidad de Cristo, yo discutía conmigo misma si debía o no flirtear con un hombre, con sotana. Y la ironía era tan espesa que podías cortarla con una hostia consagrada. Ahí estaba yo, rodeada de santos de piedra, jugando con fuego en territorio sagrado. Nuestros flirteos eran puro arte. Una obra maestra de la discreción. Una mirada que duraba medio segundo más, un roce de manos al pasar libros. Una sonrisa tímida, escondida entre rituales y responsos. Era como un juego de escondidas emocionales. Cada encuentro, accidente subía la adrenalina. El Vaticano. Tan inmenso. De pronto se volvía pequeño. Como si todo nos empujara hacia el mismo rincón secreto y claro. Las coincidencias se acumulaban como estampitas de santos. Oh, Padre Antonio. Qué sorpresa verlo aquí. Justo en el jardín oculto que nadie visita jamás. A esta hora exacta, o aquella vez en la Capilla Sixtina, a las 3 de la mañana. ¿También vino a admirar el techo? ¡Qué casualidad!, dije, intentando sonar inocente mientras el corazón me retumbaba. Pero la verdad es que nos buscábamos como dos palomas mensajeras desesperadas por una migaja de afecto, en medio de la solemnidad del Vaticano, como si el amor pudiera esconderse entre vitrales y secretos. Encuéntrame en el archivo oscuro para un beso robado. Sí, así de dramático. Y así de delicioso. Me sentía una espía de novela romántica. Solo que, en lugar de salvar al mundo, estaba arriesgando mi alma por el roce de sus labios. Y, cuando finalmente llegaba ese beso, amigos, era como si el cielo se abriera.
y luego se cerrara de golpe con 1000 campanas culpables. Nuestros encuentros sucedían en los rincones más insospechados. Una cripta olvidada. El tejado de un edificio anexo con vista a la cúpula majestuosa de San Pedro. O incluso, y esta me sonroja contarlo, dentro de un confesionario. Sí. El lugar donde otros iban a buscar redención. Nosotros lo usábamos para tentarnos. La ironía no podía ser más exquisita. Era un pecado con eco, uno que se escondía entre cortinas de terciopelo y murmullos sagrados. Cada encuentro era una ruleta rusa espiritual. Sabíamos que alguien podía descubrirnos. Un cardenal, un seminarista entrometido. Un guardia suizo con más curiosidad que deber. Y sin embargo, lo hacíamos, una y otra vez. Como si el peligro fuera parte del ritual. Como si no pudiese haber deseo sin ese toque de locura divina. ¿Nos vemos esta noche en la Torre Vieja? Susurraba él mientras me entregaba un libro cualquiera. Llevaré el manuscrito. Y algo más le respondía con una sonrisa que solo él entendía. Jugábamos con el destino, un juego de escondidas con Dios como juez. Y nosotros, tan humanos, tan torpemente enamorados. Desafiando la eternidad por instantes robados del primer toque. No fue un beso, fue algo mucho más sutil. Y al mismo tiempo, infinitamente más poderoso de un roce de manos. Apenas un segundo más largo de lo permitido. Un abrazo de despedida que se alargó injustificadamente, como si el mundo se detuviera. Justo entre sus brazos sentí una descarga eléctrica, como si todas las estatuas del Vaticano me observaran al mismo tiempo. Mi espalda se arqueó. Mi piel se erizó. Y no supe si era el Espíritu Santo o solo pura tentación humana. Cada fibra de mi cuerpo gritaba, pecado. Regrésate al rezo. Pero cada célula de mi corazón susurraba con dulzura, un poco más, solo un poco más. Desde ese día, la paranoia se convirtió en nuestro tercer acompañante. Una sombra invisible, siempre atenta. Cada paso en el corredor, cada puerta que chirriaba, cada susurro lejano nos congelaba la sangre y yo, que solo quería clasificar manuscritos. Me encontraba viviendo una película de espías. Miradas furtivas, claves secretas, mensajes escondidos entre libros y misales, y el miedo. Ese sí era constante, el miedo a ser descubiertos por un cardenal furioso. O peor aún, por un escuadrón de monjas chismosas con rosarios. Listos para exorcizarnos. La vida en el Vaticano siempre había sido peculiar, pero con un romance secreto se volvió un circo de horrores. Un drama gótico con túnicas, incienso y suspiros silenciosos. Sin embargo, en medio de todo ese caos disfrazado de liturgia, seguía deseando ese próximo roce, ese abrazo clandestino. Ese pecado que ya se sentía inevitable. El Vaticano no era solo escenario, era un personaje más. Silencioso, imponente, cómplice y carcelero al mismo tiempo, sus muros altos, sus pasadizos secretos, sus laberintos de piedra milenaria, parecían diseñados para ocultarnos. Pero también para vigilarnos. A veces, sentía que las propias paredes susurraban, como si conocieran nuestros secretos. Cada estatua, cada fresco, nos miraba con un juicio eterno, como diciendo, lo sabemos todo, herejes del corazón. Y sin embargo, a pesar del peligro, de la culpa, del desgaste, seguíamos. Nos aferrábamos a lo poco que teníamos. Un instante entre misales. Una mirada robada entre cánticos. Pero llegó el punto en que ya no pudimos fingir. La farsa pesaba más que la pasión. Las ojeras, el miedo, la ansiedad constante de ser descubiertos. Todo nos estaba rompiendo. Él lo dijo primero, con voz temblorosa. Esto no puede seguir así. No tenemos futuro. Ni presente. Nos encontramos por última vez bajo la luna.
en aquel pequeño jardín escondido que antes parecía un refugio, y ahora era un cementerio de sueños. La noche estaba fría, pero no tanto como el silencio entre nosotros. Sabíamos que ese momento llegaría. Lo temimos, pero aún así. Dolió más de lo esperado. La decisión de separarnos fue más dura que cualquier penitencia, más pesada que una piedra de mármol. Y aún así sabíamos que era necesaria, nos abrazamos largo, como si al hacerlo pudiéramos guardar el calor del otro para siempre. Y luego, simplemente, nos soltamos, como dos hojas arrastradas por el viento de Roma. El dolor de la pérdida fue devastador. Me golpeó como un salmo recitado a gritos, desubicado, fuera de tiempo. Fuera de fe y el Vaticano, que alguna vez fue nuestro nido secreto, se convirtió en una prisión de recuerdos. Cada esquina tenía su rastro, cada iglesia, su voz, cada sombra, su silueta. No podía respirar, las paredes me cerraban el paso, los corredores se volvían laberintos sin salida. El incienso ya no me daba paz, solo náuseas. Fue entonces cuando empezó a germinar la idea, la más loca, la más cuerda, huir, no de él, sino de todo eso, que nos había quebrado. Pero mi plan de fuga no fue digno de película, fue más una tragicomedia. Nada de tirolesas ni túneles secretos, solo una maleta vieja, 2 mudas de ropa y el primer tren que saliera de Roma. Me sentí torpe, desorientada, como una topo saliendo por primera vez al sol. Mis pasos eran lentos, mi visión borrosa por el llanto contenido, y la luz demasiado brillante, pero aún así lo hice. Me fui. Salí de ese mundo de rituales, silencios y pecados escondidos, con el corazón hecho trizas y la esperanza, apenas viva la libertad, al final, tenía un sabor extraño, agridulce, como un vino añejo mezclado con lágrimas. Era lo correcto, lo sabía. Pero eso no lo hacía menos doloroso. La vida fuera del Vaticano fue un choque, como si me hubieran quitado un velo de los ojos. De repente podía usar Heans, poner reggaetón en los audífonos sin culpa, y hasta coquetear en una cafetería sin sentir que San Pedro me fulminaría. Y sin embargo, mi corazón seguía marcado. Las cicatrices de aquel amor prohibido no desaparecieron con el cambio de código postal. Estaban ahí, latentes, silenciosas, profundas. Miraba a las parejas por la calle, riendo, caminando de la mano, besándose sin esconderse detrás de columnas romanas. Y pensaba, no tienen idea de lo fácil que lo tienen. Intenten hacer eso con un sacerdote y el papa de vecino. Era como si el mundo entero hubiera olvidado lo complicado que era amar. Cuando el amor viene con sotana, votos y vigilancia celestial. Pero algo aprendí en todo eso. Algo que solo el caos puede enseñar, que el amor no obedece reglas. No respeta uniformes, ni títulos, ni juramentos. El amor llega cuando menos te conviene, cuando más te puede destruir, y aún así deja huella, y te cambia. Para siempre voy. Fuera de los muros sagrados, me considero toda una experta en discreción, una maestra del coqueteo encubierto y, por qué no decirlo, una leyenda viviente de los desvíos celibatarios. A veces me sorprendo pensando, ¿y si nos hubieran descubierto? Hubiéramos salido en la portada del Elio Osservatore Romano, con el titular Herejes con coraje, pasión entre pergaminos y promesas de celibato. ¿Nos habrían excomulgado? Peor aún, nos habrían obligado a organizar el próximo banquete del Vaticano. La verdad es que valió la pena. Cada sobresalto, cada mirada robada, cada pecado disfrazado de teología, fue un romance tan intenso que ni el guionista más atrevido de Hollywood se habría atrevido a escribirlo. Porque la realidad supera cualquier ficción. Hoy, con cierta distancia puedo reírme de mi ingenuidad, de mis escapadas teatrales por corredores silenciosos, de cómo me enamoré del hombre que no podía amar.
Es un recuerdo agridulce, sí, pero también poderoso. Una historia que guardo como una joya rara. Una prueba de que, incluso dentro de los muros más sagrados, el corazón puede revelarse. Aprendí que el amor no sigue dogmas, que puede florecer en los lugares más inusuales, y que puede arrastrarte a los rincones más oscuros de ti mismo para luego, simplemente, hacerte sonreír. Sí, ¿quién diría que el Vaticano, ese monumento a la solemnidad eterna, sería el escenario de mi más hilarante y trágico desliz romántico? Y aún ahora, cuando paso por una iglesia y escucho a un sacerdote hablar, no puedo evitar pensar, ¿y si por dentro también lleva un corazón lleno de dudas y deseos? Entonces, si tú que estás escuchando esto estás en medio de un amor prohibido o simplemente inusual, déjame decirte algo importante. No estás solo, la vida es demasiado corta, demasiado frágil, para no vivir historias que nos hagan reír y llorar a veces en la misma frase. Y créeme, vale la pena. Si tú crees que tu historia supera la mía, por favor, cuéntamela. Nada me haría más feliz que saber que no soy la única con un historial romántico que parece escrito por un guionista de comedia absurda en plena crisis existencial. Porque al final, todas esas locuras, todas esas lágrimas mezcladas con carcajadas, nos moldean, nos devuelven a nosotros mismos más vivos, más humanos. Y así termina mi pequeña gran saga en el Vaticano. Una historia de amor, de pérdida, de besos escondidos entre columnas barrocas, y una fuga que, curiosamente, me trajo de regreso a mí. Hoy entiendo algo que antes me aterraba: la vida es una gran comedia, llena de errores, improvisaciones y diálogos fuera de lugar, pero cuando se vive con el corazón, no hay libreto mejor, así que sigue escribiendo tu historia, incluso si no hace sentido, incluso si tiene capítulos vergonzosos, porque, a veces, el caos es la mejor parte del viaje. A veces pienso, no en él, sino en la versión de mí que existía cuando lo conocí. Era ingenua, hambrienta de certezas, con un corazón dispuesto a obedecer hasta que dejó de hacerlo. Ese amor, con todo su caos y belleza, me enseñó más que cualquier libro de teología, más que cualquier misa, más que cualquier sermón. Descubrí que la fe no siempre se arrodilla, a veces también tiembla, y que el amor, cuando es real, no pide permiso. No me arrepiento de nada, ni de los besos escondidos, ni de las lágrimas que escondí bajo mantos sagrados, porque todo eso fue vida, y la vida no siempre es limpia, ni correcta, ni lógica. A veces me pregunto si él también me recuerda. Sí, entre una homilía y otra, alguna aroma o canción le trae mi nombre a la memoria. Quisiera pensar que sí, que no fui solo un desliz, que también fui refugio, que fui duda, que fui fuego. Aunque no volvamos a cruzarnos jamás, hay algo nuestro que permanece intacto en algún rincón secreto del Vaticano, quizá entre las piedras, quizá entre las oraciones que nadie termina. Mi vida siguió, como debe ser, con nuevos amores, con nuevos silencios, pero con la misma cicatriz, no la oculto. Es mía. Me recuerda que fui valiente, que amé a pesar de todo. Y si tú, que estás oyendo esto, tienes tu propio Padre Antonio en la memoria, acéptalo, abrázalo, aunque ya no esté, porque hay historias que no necesitan un para siempre, solo necesitan ser contadas. Gracias por escuchar la mía. Gracias por acompañarme en esta locura. Bendita, y recuerda, la próxima vez que entres en una iglesia, no mires solo al altar. Mira los bancos vacíos, las sombras detrás del incienso, y tal vez, solo tal vez, veas a dos almas que alguna vez se amaron en silencio.